¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores 2022. Obviamente estamos con la segunda fase y ya empezamos a palpitar lo que va a ser la tercera fase, porque hoy tuvimos al último clasificado de esta segunda fase y estamos hablando de la O. Olimpia de Paraguay, que le ganó a Atlético Nacional, esta llave complicadísima para ambos equipos. Obviamente ambos equipos con mucha trayectoria internacional, con mucho roce internacional, mucha historia. Son de los dos equipos más temidos también, o sea, los podemos poner en el top tranquilamente de los equipos temidos a nivel internacional, de los equipos que no te querés cruzar en una llave, y en este caso se terminó quedando con la pulseada la O. Olimpia fue contundente, ganó de local, hizo valer su localía. De visitante hizo los deberes. Hizo la tarea nada más, tenía que defender el resultado, termina empatando 1-1, después podemos entrar en detalles si mereció un poco más el verde o mereció un poco más la O, pero la realidad es que el resultado es ese, termina pasando Olimpia, y cómo no, si se quieren enterar de los resultados de la tercera fase, además de suscribirse al canal, se pueden descargar OneFootball en el primer comentario fijado, donde van a poder marcar a su equipo favorito, su jugador favorito, su selección también, con un tilde o con un favorito, y les va a llegar las notificaciones al instante sobre lo que marquen. Obviamente, actualidad deportiva, tenés fútbol de todas las ligas, todas las divisiones, todo lo tenés ahí en OneFootball, así que los invitamos a que se la descarguen ahí en el primer comentario fijado. Y ahora sí, si les parece, me dejo de introducciones y vamos a arrancar con este resumen del partido entre Atlético Nacional y Olimpia. Les voy a ser completamente sincero, es una de las llaves que más sufrí porque quería que ambos estén en la siguiente instancia y me encantaría que ambos estén en la fase de grupo de la Copa Libertadores, porque son dos equipos a los cuales le tengo un poco de cariño, es cierto, obviamente son competencia de Racing, ustedes saben que para mí Racing es todo, pero les tengo un aprecio, les tengo un cariño porque siento que son dos equipos con mucha historia, que merecen estar en esa fase de grupos y merecen siempre competir. Pero bueno, en este caso se enfrentaron, uno se tiene que quedar en el camino y veremos si el próximo, que es obviamente la O, va a tener que jugar la siguiente fase. Veremos si puede pasar nuevamente a la fase de grupo, porque esto no termina acá, sigue y sigue y sigue la Copa Libertadores. También tenemos Copa Sudamericana y todo obviamente lo vas a vivir por acá. Al comienzo del partido vi lo que uno se imaginaba. Olimpia no tanto plantado en territorio rival, Atlético Nacional saliendo con pelota dominada, llegando con más profundidad, pero también acercaba peligro la O, de contragolpe o ya sea por una jugada hilvanada muy buena, llegaba al área. Ahora en el segundo tiempo llega este gol de Atlético Nacional, llega el gol del señor, ya les digo, porque rebotó en el camino, entonces en la aplicación es Andrade el que lo termina metiendo. Si vamos a dárselo a Andrade, que tuvo un tiro al travesaño después, que lo vamos a ver, vamos a dárselo a Andrade, no fue gol de rebote. Y termina siendo gol para Atlético Nacional. Y uno decía, bueno, arrancó el segundo tiempo muy picante, seguía llegando. Fíjense que 4 minutos después llega este centro muy venenoso, me gustó. Después este tiro al travesaño, increíble. 2 minutos después lo tenía en un arco y si entraba esta pelota para mí se armaba el partido nuevamente. Se armaba la serie, mejor dicho, porque el partido ya estaba armado. Pero le faltó esa cuota de efectividad, esa cuota de suerte. Y después este error del arquero, para mí es error de Mier. Es Mier el arquero, ¿no? Sí. El error de Mier para mí termina condenando un poco lo que es el partido, porque fue en el minuto 57 a través de Salcedo, que termina aprovechando ese error. Obviamente se la da Alcaraz, pero termina aprovechando Salcedo muy bien en el área para redondear un gran partido, meter el gol. Pero no creo que sea falta. No sé qué opinarán ustedes me dirán en los comentarios, pero yo siento que no lo desestabiliza. Es más, el jugador de Olimpia se queda quieto, salta a buscar la pelota, choca con la rodilla y se le termina escapando de las manos a él. O sea, la responsabilidad para mí es del arquero. Es una lástima, la verdad. Es una lástima porque estaba jugando un partidazo Atlético Nacional. Y creo yo que si ese gol no llegaba, tranquilamente se podría haber puesto en serie, porque incluso tuvo estas.
Si se dan cuenta, la mayoría del partido lo dominó Atlético Nacional, tuvo un 66% de posesión, tuvo 6 chances para ponerse en ventaja sobre 4 de Olimpia que no fueron tan contundentes. Pero bueno, les vuelvo a repetir, la O hizo la tarea, tenía que defender el resultado, termina defendiendo, estaba con el resultado a favor, 3-1. Había que aguantar el partido, lo aguanta bien. Atlético Nacional no supo aprovechar esos errores defensivos que fue dejando Olimpia, que más allá de todo, siento que fue un gran partido de la defensa, tanto de Alcaraz como de Salcedo. Incluso el gol, mejor dicho, llega a través de ellos dos. Alcaraz termina asistiendo a Salcedo, o sea, los dos centrales ganaron en las dos áreas. Es algo gracioso, la verdad, a la hora de analizar. Cardoso fue otro de los puntos altos. Torres, otro de los puntos altos. Y por el lado Atlético Nacional también quiero resaltar el trabajo, por ejemplo, de Barrera, el trabajo del señor Pavón y Banguero. Acá tengo los 3 anotados en el machete, como siempre me hago después de cada partido, después del análisis de cada partido. Y me dejo las mejores actuaciones. Bueno, creo que para mí fueron los mejores de la cancha. Ustedes me dejarán los suyos en los comentarios, como siempre les pido. Se me suscriben al canal, activan la campanita y, como no, nos veremos la siguiente semana con más competencia internacional. O si no, se pueden quedar, que mañana hay video nuevo acá en Sudamérica, obviamente, siguiendo las actuaciones de los sudamericanos en el mundo y también siguiendo el fútbol sudamericano en general, obviamente, acá en el canal de Sudamérica. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y chao, chao.